por más que de día falta luz. Por más que de día, o sea que tengo que poner varios focos. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, la gracia de Jesucristo, nuestro Señor, sea con todos vosotros. Un poquito, a la verdad que no sé muy utilizar el celular, no sé cómo aclararlo, porque hay forma de aclarar, voy a ver cómo lo hago. De día no se ve bien, quiero grabar con la pizarra, voy a ir a un técnico a ver qué me enseña, qué me explica. Poner focos, iluminar, pero si hay la luz del sol, estoy abriendo la ventana y no comprendo por qué sigue oscuro. Bueno, mis hermanos, he grabado hasta el día de hoy 153 videos. Donde 50 videos están ya en YouTube. La forma que puedes entrar en YouTube es clases bíblicas con Víctor Castilla. Clases bíblicas con Víctor Castilla. Ahí van a salir los videos que he grabado, que he puesto en YouTube, que son 53 videos que he puesto en YouTube. Y todos los estudios que estoy hablando están basados a las Santas Escrituras. Acá tengo un tema muy hermoso. Voy a hablarlo así sin pizarra, porque me lo están pidiendo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Porque siempre me piden, hermano Víctor, me han llamado, gracias, saludos a los hermanos de Bolivia, un saludo de corazón a mis hermanos de Bolivia, saludos también a mi hermana de Nueva York, saludos a mi hermano Martín de acá de Huancayo, que me ha invitado a una congregación. Estaré por ahí viajando, hermano, no te preocupes, estaremos en gira mediante la voluntad del Señor. Saludos también a Estados Unidos, a mi hermano Efraín Rivera, que lo estimo, lo amo de corazón, a mis hermanas que están en otro lado, en otros países, que me olvido. Saludos a mis hermanos acá que me ayudan en este ministerio con sus alientos, a mi hermana Carmen Rosa, a mi hermana Valentina y a todos en general. También a mi hermano de Bolivia, también a otro de mis hermanos que me dice, hermano, siga adelante, gracias. Lo que yo predico primeramente, les voy a decir algo, espero que no razonen, piensen bien, a mí no me hagan caso. Yo no estoy aquí para que crean en mí. Yo soy un humano, un ser humano, con todos mis defectos, que puedo hasta caer, porque cayeron grandes personajes, cayeron en la Biblia, pero hay que cuidarse. Cayó Sansón, cayó el mismo rey David, cayó Salomón. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Y Dios, por su misericordia, el Altísimo Dios, el poderoso Santo Dios, los perdonó. Cayeron muchos, hasta Abraham también tuvo su caída con la egipcia. Hasta el padre Abraham tuvo su caída, no el padre de que Dios le puso el padre, pero no le puso padre de los espíritus, sino padre de la simiente. Muchos cayeron, muchos
fueron tentados, hasta el mismo Señor Jesucristo, bueno, también fue tentado, pero Él, un ser divino que pasó todas las tentaciones, porque la Escritura dice que Él también fue tentado según hombre, como un hombre que era. Bueno, lo que nosotros, como dijo Jesús en una parte de la Biblia, crean en los escritos. Hasta Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Y las Escrituras dan testimonio de mí. Jesús no dijo, cree en mí directamente. No cree que yo soy el Verbo, que yo soy el Hijo, que yo soy el pan vivo. No, escudriñad las Escrituras. Cuando Jesús estaba en la tierra, o sea, el Verbo estaba en la tierra en un cuerpo humano, porque se estaba manifestando dos divinidades, se estaba manifestando la divinidad del Verbo y la divinidad de un hombre que había sido creado en el vientre de María para que llegue a la cruz, porque al Verbo, al Hijo de Dios, al Altísimo que viene del cielo, ningún ser humano lo puede matar, Él es eterno. Pero para que puedan manifestarse el Verbo de Dios, por eso dice San Juan 1:1, aquel Verbo se hizo carne, se hizo, es tiempo pasado, ¿eh? No dice que se hará. Hay que utilizar, en la Biblia hay que utilizar los tres tiempos muy hermosos. El pasado, el presente y el futuro. Y el pasado, el presente y el futuro está en la forma que escriben los apóstoles. Por ejemplo, acá estoy hablando el libro de Juan. ¿Quién está escribiendo? Juan. Y Juan está escribiendo, en el principio era el Verbo, era. Ya no es, era. Es como decir, era un carpintero, era un albañil, era. Y dejó de ser el Verbo para llamarse Jesús en la carne, porque ya no lo llamaban el Verbo, porque hubieran dicho el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es la palabra. ¿Y qué es la palabra? Es todas las profecías, todo lo que Dios creó fue hecho por su palabra. Entonces el Verbo de Dios existente, un ser divino que existía antes que existan los animales, antes que existen las plantas, antes que existe el hombre, existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, estaba con su Padre, dice, estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Y en Filipenses dice 2:7, 2:7-8, hay un texto ahí en Filipenses. Disculpa que a veces, no sé, Dios es divino, me ha dado un poco de retener los textos. Yo muy poco agarro la Biblia. Claro, lo estudio porque tengo que estudiar, si no, nunca voy a aprender, ¿no? Y en Filipenses 2:7 dice, el cual siendo igual a Dios, o sea, Él era igual a Dios. Siendo igual a Dios, o sea, un ser que es igual a Dios, que es igual al Altísimo, no usurpó ser más que Dios, o sea, no usurpó ser más. Claro que hubo un usurpador en el cielo, sabemos que había un usurpador que se le dio gloria, se le dio gran poder en el cielo, y también era pues un ser divino en el cielo. Tenía su ejército, tenía su batallón. Bueno, lo conocen algunos con el nombre de Satanás, otros con el nombre de Lucifer, otros lo conocen con muchos nombres, la serpiente antigua, el diablo, pero era un ángel. En la Biblia dice Lucero, no sé, tantos nombres que se le conocen. Mamón, hasta Jesús habla de Mamón, ¿no? Y en la Biblia dice espíritu inmundo o Satanás, los ángeles, eran ángeles. Y este ángel quiso usurparse más que Dios. Y nadie puede usurpar ser más que Dios. Y Cristo, el Hijo de Dios, no quiso usurpar y ser más que Dios. Y se anodó, despojándose de su poder, de su gloria. E incluso hay una parte de la Escritura en Hebreos, dice, llegó a ser menores que los ángeles. Y se transformó en un ser humano. Para que en esa carne sirva a Dios, glorifique a Dios, al Altísimo. Jesús en la tierra comenzó a sentir tristeza, lloraba.
le caían las lágrimas. Y dice la escritura que él fue el hombre que lloró, incluso que sus lágrimas caían como gota de sangre. O sea que él era un hombre que paraba llorando, lloraba. Eso es una parte, bueno, que no quise entrar en estos temas, pero a veces entra el conocimiento. Jesús lloraba, lloró cuando estaba con Lázaro. Dice que su corazón se turbó. La palabra turbar también es una forma de, se quedó anodado y se puso a llorar en espíritu. Y la gente pero miraba y decía, se ponía a llorar, mira cómo llora este. A otro salvó y no pudo hacer nada por su amigo, pero mira cómo está llorando. Y Jesús, después de llorar, de haber clamado a Dios, ¿no?, va a la sepultura, ya sabemos, dice Lázaro, levántate, pero lloró Jesús. Jesús lloraba. El último día, el día que iba a ser entregado, dice que sube al monte Oré, donde estaba, en ese monte recibió Moisés los mandamientos, y ahí mismo también Dios hablaba con Jesús, en el monte Santo Oré, en Sinaí. Y dice que Jesús se arrodilla a orar al Padre, porque él oraba al Padre. Y sus lágrimas caían, dice, como gota de sangre, dice, como su sudor. Ah, ¿cómo será eso? Tremendo. O sea que he sido un ser en la tierra que lloraba tanto, tanto ha llorado, que yo no creo que haya ser humano que haya llorado como él. Dice que su sudor, sus lágrimas caían como gota de sangre. Y después fue fortalecido por un ángel para cumplir el ministerio, porque él fue fortalecido, dice, por un ángel. O sea, sabemos, Jesús lloró, Jesús durmió, Jesús sintió hambre, sintió sed. O sea, se despojó de su gloria para sentir lo que tenía que, para sentir lo que siente un hombre. Fue probado. Fue probado. Sintió hambre, sintió frío, sintió cansancio. En el pozo de Jacob se sienta, dice, estaba cansado y dice, tengo sed, le dice a la samaritana, dame agua de beber, le dice, porque tenía sed. Y sus discípulos se habían ido a buscarle comida. Sentía sed, sentía hambre en el desierto. El Hijo de Dios, después del ayuno que estaba como hombre, había ayunado, sintió hambre y el tentador le dice, si es que eres, pues si es que eres, muéstrame, que eres el Hijo de Dios. Pues estaba diciendo, muéstrame. Falta de respeto, ¿no? Muéstrame si eres el Hijo de Dios, si es que eres. Eso es un insulto. No le dijo directo, tú eres el Hijo de Dios, si es que eres. Di pues que esta piedra se haga pan. Di, habla, tú tienes el poder de decir que la piedra se haga pan. Pero él era el pan vivo. Él era el pan vivo que había descendido del cielo, más que un pan material. Y ahí le dice, no solo de pan vivirá el hombre, también de la palabra, o sea, de mí, porque él es la palabra. No es que no lo dice directo, de mí vivirá el hombre, no le dice directo. De las palabras que salen de la boca de Dios, de la palabra que salió de Dios. Yo he salido de Dios. Por eso dice Jesús, yo he salido de Dios. Y no creéis en mí. Pero sí van a creer en otros. En otros van a creer. Y ellos van a venir en su nombre y se van a glorificar a sí mismos. En ellos sí van a creer. Pero yo que salí de mi Padre y hablo de mi Padre, no me creen. Tremendo. Tremendo. Y es verdad, hoy en día no creen en Jesucristo. Bueno, algunos dicen el nombre de Jesús es un nombre blasfemo, un nombre romano, un nombre esto, un nombre el otro, un nombre así, que eso no es. El nombre de Jesús es una traducción del hebreo, así como Yeshua. Yeshua también es una traducción en latín, cuando escriben griega, también es una traducción, porque el hebreo legítimo no tiene vocales. El hebreo legítimo no tiene vocales, así como la letra china tampoco no tiene vocales. La letra de los árabes tampoco no tienen vocales.
Son como si fueran firmas, como si fueran dibujos, como si fueran palitos. Son como signos, no tiene vocales. Y en la traducción ya lo traducen Yeshua, ya lo traducen Jesús, ya lo traducen Jehová, para poder entender. Porque Dios es así, Dios tiene que traducir los idiomas. Incluso, ¿para qué entonces dio Dios los idiomas en el monte en la ciudad Jerusalén? Dios entregó los idiomas para que el hombre pueda hablarle en idiomas al hombre, para que el hombre comprenda su propio lenguaje. Si yo que es, bueno, mi idioma mío más que aprendido es el castellano, el español, ¿no? Si a mí me traen una carta en inglés y me dice lee, lo voy a mirar y lee pues, ¿qué dice? Acá dice, no voy a comprender porque está en inglés, está en otro idioma. Y si yo también le entrego al que habla solamente inglés, el idioma español, y le digo lee, también va a mirar. Los dos nos vamos a volver locos. Por eso son los idiomas que Dios ha dado. Y Dios es el dueño de los idiomas. No es Satanás, no es Lucifer, no es el romano, no es el griego, no es el latín. No, Dios dio los idiomas en la Torre de Babel. Y el dueño de todos los idiomas de todos los países es Dios. El altísimo, poderoso Dios, el santo Dios. Su nombre es Yahweh o Jehová de los ejércitos. Bueno, lastimosamente, todas las profecías se están cumpliendo. Y se siguen cumpliendo. Y la Biblia, por ejemplo, que estudiamos, es un libro que tiene una antigüedad de más de 1900, hay que poner años atrás. Es una reliquia. El último escritor fue Juan en la isla de Pasmo. Y ahí terminó toda profecía escrita. Ahí termina todas las profecías. Todo hombre, así sea anticristo, así sea falso profeta, así sea quien sea, estudia la Biblia. Estudia este libro. Pero lastimosamente que al estudiar este libro, y ahí dice Jehová, en otros idiomas dice pues Yahweh, ya vienen las traducciones, ¿no? Sí, creo que en quechua es Huiracocha o tiene su idioma también, ¿no? Tiene su idioma. Y así va haciendo las traducciones para que el hombre entienda, para que el hombre comprenda. Y la Biblia también dice, todas lenguas confesará mi nombre, toda lengua hablará mi nombre, glorificará mi nombre, cada uno con su lenguaje, cada uno con su idioma, cada uno con su naturaleza, con ese don que Dios le ha dado, porque el lengua es un don. Incluso Jesús dijo, los que creyeren en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas, o sea, si me da nueva lengua, yo de repente estoy hablando y un momento otro Dios me unge y me da una nueva lengua. ¿Para qué me da una nueva lengua? Para poderle predicar a otros que hablan en esa lengua. No me da en vano. Entonces no solamente Dios es que habla hebreo, Dios habla chino, Dios habla Japón, Dios habla aymara, el Altísimo Dios habla todas las lenguas. Porque las lenguas vienen del cielo. En Génesis 11, 1 al 9, dice que Dios vio que en esos tiempos estaban haciendo una torre hasta el cielo. Y había una sola nación, todos eran un solo pueblo, un solo pensamiento, estaban gobernados por un rey. Y este rey le había dicho a todos, era una orden de llegar hasta el cielo, hacer una torre, llegar a lo alto. Y esa torre lo llamaron Babel, porque ahí confundió, no Satanás, no Lucifer, confundió Dios el lenguaje de toda la tierra. O sea, toda la tierra, todo lo que hablamos, toda la tierra, el quechua, todo proviene de ahí. Y Dios descendió y vio que el hombre estaba edificando las ciudades. O sea, Dios descendió del cielo. ¿Hasta qué cierta distancia habrá descendido? Y ahí hay una conversación. He aquí el hombre es uno.
Y hay otro que dice, y uno es su lenguaje. Descendamos, dice, descendamos pues y confundamos su hablar. Y comenzó a descender y la lengua, comienzan a hablar otros lenguas, por ahí. Otros, ya comienzan a hablar lenguas. Y cuando comienzan a hablar lenguas, no se comprendían, el lenguaje que ellos hablaban, no se sabe qué lenguaje hablaban, si hablaban hebreo o egipcio, porque Dios, el dueño universal de todos los idiomas, es el que está arriba. No se comprendía. Dice que Dios los une y forman la nación, los esparce, dice, sobre la faz de toda la tierra. O sea, hasta el último, hasta este lugar donde yo estoy ahorita viviendo, Dios los esparce con su espíritu, los lleva y se forman las naciones. Ahí se forman las naciones según cada lenguaje de cada persona, según cada idioma de cada persona. Ya pues en la fiesta de Pentecostés sucede igualito que sucedió en la torre de Babel. Bajó Dios en la lengua de los apóstoles y comenzaban a hablar las lenguas de los arameos, de los africanos que habían ido, de los romanos, de los crecentes, y se quedaron asombrados cómo estos hombres pueden hablar nuestro lenguaje que hemos... ¿Por qué podían hablar? Porque la lengua, el Espíritu Santo les hacía hablar. Porque la lengua que ellos hablan le pertenece a Dios. No le pertenece al diablo, que por ahí escucho, no, que la lengua pagana, lengua esto, la lengua viene del cielo, la lengua no es pagana, porque no estamos sirviendo a un Dios pagano. Ahora que el hombre se equivoque, que el pueblo de Israel se ha rebelado contra Dios, no solamente la rebelión vino de los cananeos, vino del mismo pueblo de Dios. El pueblo de Dios se volvió impío, se volvieron rebeldes contra Dios y Dios los dejó, los abandonó. Bueno, sobre el Hijo del Hombre, ¿no? Vamos a intentar, porque esto lo quería hacer con pizarra, y estos pocos minutos que me quedan, que creo que son 25 minutos, vamos a hablar sobre el Hijo del Hombre, una escritura escrita más de 1900 años atrás. O sea, es un libro antiguo. Escritor Juan, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y de quién escribe? De las palabras que habló Jesús. Libro de San Mateo 20:28 dice. Bueno, libro de San Mateo, ¿dónde está? Dios santo. Dios santo. Lo tenía en la mano. Bueno. Libro de San Mateo. Si lo he tenido en mi mano. Bueno, capítulo 20. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Hijo del Hombre no vino. ¿Qué tiempo habla? ¿Pasado, presente o futuro? Gloria a Dios. El Hijo del Hombre no vino. Mira, si él dijera el Hijo del Hombre vendrá, hablaría para el futuro. Y si hubiera dicho el Hijo del Hombre ya vino, sería para el pasado. Y si dice el Hijo del Hombre no ha venido, está hablando el presente. O sea, yo no he venido, como decir, yo no he venido acá para juzgarlos. Yo no estoy acá
para criticarlos. Estoy haciendo entender. Si no hay esos tres tiempos, nunca vas a comprender las Escrituras. Y Jesús decía, el Hijo del Hombre no ha venido, le decía a sus discípulos. Como decir, yo no he venido. Pero él estaba utilizando una palabra, el Hijo del Hombre. No ha venido. Ahora, ¿de dónde vino el Hijo del Hombre? ¿De dónde vino? En una parte también dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Habla, no ha venido. Yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo no he venido, mas Él me envió. Son palabras técnicas que habla Jesús. Ahora digamos, ahí dice San Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no ha venido. Si dijera el Hijo del Hombre vendrá, o sea, se estaba refiriendo ya a una persona aparte que va a venir en el futuro. Ahora dice, no ha venido para que le sirvan. O sea, no ha venido para que le sirvan. Servir quiere decir para que lo atiendan, para que agarren, ¿no? Le sirvan, lo atiendan como un rey, como un príncipe, para que le construyan su casa, para que él mande como manda más, haz tal cosa y tal, la gente haga. Él no ha venido para que le sirvan, sino que él, el Hijo del Hombre, ha venido, dice, para dar su vida. Acá está diciendo bien claro. El Hijo del Hombre ha venido para dar, no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate de muchos. Para dar su vida. Algún hombre, algún profeta ha dado su vida para rescatarlos. De muchos, no dice de uno. Por favor, si estoy mintiendo, agárrame la Biblia. Y yo les voy a pedir un favor, no me estudien con una sola Biblia, estudien con varias Biblias. Y disculpa que me demoro un poquito, porque si me corro, yo tengo para correr, para sacarlos. Pero quiero que mejor me entiendan y grabar esto en 2 cassettes que grabarlo en uno. Dice, como el Hijo del Hombre no vino, coma, hay un punto, hasta ahí se respeta, no vino. Utilicen los 3 tiempos. Para ser servido, o sea, para que le sirva. Para que él se siente y le diga a los hermanos, ¿no? Oye, trabajen. Oye, vayan a mi funda a trabajar, vayan a mi chacra. Oye, y él estar sentado y ser un mandamás. Para eso no ha venido el Hijo del Hombre. Oye, ya sírveme. Ya llévenme la Santa Cena a mi casa real de 3 pisos. Ya, hermanos, vayan a ver mi carro. No ha venido para que le sirvan. Él no ha venido de patrón. ¿Comprendes? Él no ha venido para ser un patrón. Sino para servir. Él vino a servir. Jesús vino a servir. Tanto así que le decía a Pedro, Pedro, mete la malla a la mar, y sacaban peces. Y les daba consejo a sus apóstoles. Y incluso esto dice una parte de la Biblia, ¿hasta cuándo voy a sufrir con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Hombres de poca fe. Y les enseñaba a sus discípulos a amar. A sus discípulos decía, tengan fe, tengan confianza. Lo que yo hago, ustedes también pueden hacerlo. O sea que Jesús no era un ser egoísta. Si ustedes ven que yo sano al ciego, al cojo, al paralítico, ustedes lo pueden hacer, pero tengan fe. Porque si ustedes tuvieran fe como el tamaño de una mostaza, dirías al monte, tírate a la mar, y el monte se tira.
Tengan fe, crean. Y Jesús enseñaba esas cosas. Jesús no les gritaba a sus discípulos. Jesucristo hablaba con amor a sus discípulos, les enseñaba con amor. Él no vino de patrón. ¿Sabe quién viene de patrón? El anticristo. Y para dar su vida en rescate, no de uno, señores. Pero ahí escuché que Jesús murió por un hombre en la cruz. Y por ese hombre que murió en la cruz, me maté de risa porque voy a hablar así. Dice que Jesús murió por Ezequiel Jonás, que ha muerto por Ezequiel, no sé, no me llama ni hasta su nombre me olvidó, Ezequiel Atacusi, que Jesús murió por él. Y por él va a morir nosotros. Pero acá dice que vino por rescate, dar su vida por rescate de muchos. Ahora la pregunta es, hay algunos que dicen que Jesús no es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre recién ha nacido ahora en el Perú, no sé, otro dice, vino otro hombre diciendo también que era el Hijo del Hombre, marcando con el 666. Por allá, por ahí sitios que se han levantado diciendo yo soy el Hijo del Hombre también. Pero ellos darán su vida. Dar su vida. Dar su vida por rescate de muchos. Dará su vida. Bueno, por ejemplo, él ha venido a dar su vida, a dar. Yo he venido a dar mi vida. Ha venido a dar su vida el Hijo. Por rescate de muchos. Bueno, sigamos con los textos. Libro de San Lucas, capítulo 9, versículos 56 y 58. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Libro de San Lucas, capítulo 9, versículos 56 y 58. Y 58 dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué tiempo está hablando, señores? El Hijo del Hombre no ha venido, acá dice de nuevo, no ha venido para perder las almas. Él no ha venido para perder, o para descarriar a las almas, o para dejar a las almas, o para abandonar los 20 años, 15 años, o darles una falsa doctrina y descarriar a las almas. Él no ha venido a descarriar. Él ha venido a dar su vida por las almas. Y dice todavía esta palabra, las aves del cielo tienen nido. Las zorras tienen una cueva. Mas el Hijo del Hombre no tiene, no dice no tendrá, porque si dijera no tendrá estaría hablando para el futuro. Y si dijera no tuvo dónde recostar la cabeza estaría hablando para el pasado. Acá está diciendo para el presente, no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, no tiene dónde dormir, no tiene casa. No tiene con quién apoyarse también espiritualmente porque nadie creía en él, ni aun sus discípulos no creían en Jesús. Si lo seguían era porque hacían milagros, porque lo veían que era un hombre que hablaba palabras de sabiduría, de inteligencia, pero ellos no creían, ellos dudaban. El único que llegó a creer que era el Cristo era el Pedro, porque Dios le había revelado a Pedro cuando le dice Jesús, hace una pregunta a sus discípulos en general, ¿quién piensan que soy yo? Dice, algunos dicen un profeta que ha resucitado. ¿Quién creen que soy yo? Elías, algunos, ¿no? Pedro le dice, ¿quién dices que soy yo? Le dice. Jesús le hace esa pregunta a Pedro porque Jesús sabía el corazón de Pedro. Jesús sabía que había sido revelado a él y a él le pregunta, ¿quién dices tú? ¿Quién soy yo?
Y Pedro le dice, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del bendito. Tú eres. Ahí sacó toda la carta. Tú eres el Cristo. Tú eres, el Cristo significa rey. Tú eres el ungido, también significa ungido de Dios. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres. Jesús se le dijo esta palabra, bienaventurado, hijo de Jonás. Porque Pedro era hijo de Jonás, o sea, no de Jonás, no, sino de Jonás, un hombre que se llamaba Jonás, y ha sido hijo de su papá, bueno, su hijo ha sido Pedro, ¿no? Bienaventurado, porque lo que tú me has dicho, que yo soy el Cristo, lo que tú me has hablado, no te ha revelado carne ni sangre, no te ha revelado hombre, yo no te lo he dicho. Mi Padre que está en los cielos, porque Jesús estaba en la tierra, mi Padre que está en los cielos, Él te ha revelado quién soy yo. Él te ha dicho quién soy yo. Revelado quiere decir que Él te ha hablado, te ha dicho, te ha mostrado quién soy yo. Bienaventurado, le dice, porque en ti, en tu cuerpo, o sea, en tu corazón, en tu ser, voy a edificar mi iglesia. Tú vas a ser edificado, tú vas a ser mi iglesia. Y desde ahora, Pedro, ya no te vas a llamar Pedro, sino te vas a llamar Piedra. Bendito sea Señor. ¿Podremos cambiar esa palabra para glorificar a un hombre que ni siquiera dio su vida por nosotros? Porque si Jesús no era el Hijo del Hombre, y acá dice que el Hijo del Hombre vino a dar su vida por muchos, perdóname hermano, Ezequiel Atacusi Gamonal no hubiera muerto en una clínica. Él hubiera fallecido colgado en una cruz, porque ese es el destino del Hijo del Hombre. Y ahí vamos a seguir con la Biblia, vamos a seguir con los estudios. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si dijera no tendrá, sería el futuro, y él estaba hablando para el presente. El Hijo del Hombre no tiene, como decir, pan para comer, no tiene. Oye, no tengo pan para comer, no tengo presente. Oye, no tengo para mi pasaje, presente. Ahora, si yo dijera, oye, no tendré para mi pasaje, futuro, ¿no? Oye, no tendré para mi pasaje, préstame, no, futuro. Oye, no tendré dónde recostar mi cabeza, futuro. Ahora, si yo digo, el Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza, no tuvo, sería en el futuro. Y acá está hablando Jesús, un ser que no miente, un ser que nunca mintió, nunca engañó. Y hay que utilizar los tres tiempos, señores, porque si no, falsos hijos de hombres han venido, se han levantado en el Perú y en muchos lugares y están engañando. Y han muerto ya y sus seguidores siguen engañando. Estoy hablando con la Biblia. Sigamos con los textos bíblicos. Libro de San Mateo 8:20 dice, ahí dice lo mismo. San Mateo 8:20 dice, y Jesús dijo, las zorras tienen cavernas, tienen el presente, tienen. Las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dice lo mismo. Libro de San Mateo 11:18-19, San Mateo 11:18-19, San Lucas 7:33, 34, 35. Porque vino Juan, está hablando Jesús, vino Juan, porque vino, y está hablando tiempo pasado, porque vino Juan, que comía y bebía, está hablando tiempo pasado, que comía y bebía, y dice, demonios tienen, 19. Vino el Hijo del Hombre, vino. No dice vendrá, señores. Vino el Hijo del Hombre. Ahora dice, bendito sea Dios. ¿Dónde estoy? Porque vino el Hijo del Hombre que come,
y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comelón. Y dicen, hablan, y dicen ustedes, dicen presente, he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Publicanos, señores. ¿Ahora existen los publicanos? No existen los publicanos ahora. Jonás, ¿cómo se llama este señor? Siempre me paro olvidando su nombre, ya no quiero ni mencionarlo ya. Ezequiel Atacus y Gamonal, que se declaró él el Hijo del Hombre, era amigo de publicanos y pecadores. Según lo que he podido indagar qué significa publicano, los publicanos eran los recaudadores de impuestos, la gente que cobraba. Y los pecadores pues eran los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, que son dos cosas muy distintas. Uno de ellos era Mateo, ¿no? Un recaudador de impuestos, era un publicano. Bueno, Jesús le ve y le dice, Mateo, sígueme, y le siguió, ¿no? Pero acá dice, vamos a leer, mira, porque el Hijo del Hombre, vino el Hijo del Hombre, no dice vendrá el Hijo del Hombre o ya vino, vino. Le está hablando, vino el Hijo del Hombre, está hablando, da cuenta que está acá la gente, acá está Pedro, está su discípulo, está la gente, porque hay que hablar ustedes como niños. Parece que no, hay personas verdaderamente que han leído esto y lo leen como paporreta. ¿Ves? Él es el Hijo del Hombre, gloria, está escrito. Oye, respétame los puntos, las comas, las interrogaciones, por favor. Jesús dijo bien claro, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. San Mateo 5, 17, 18. Y tienes que hablar conforme a lo que está escrito, respetando la palabra, quién está hablando, quién está escribiendo. Y acá dice bien claro, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, vino. Y dicen, está hablando, y dicen, no dice dirán, o ya dijeron, dicen, está hablando en el presente. He aquí un hombre comelón. ¿Por qué decían comelón? Porque Jesús, para probar a la gente, para probar al pueblo, para verle a ellos, Jesús, mira, en la fiesta de Canaán, había una fiesta, un casamiento, donde la gente se estaba embriagando, y era la fiesta de Canaán, que se había casado una mujer, y Jesús había ido a esa fiesta porque Jesús tenía que ser luz para el mundo. Él tenía que estar con los pecadores. Porque la Biblia dice que yo no he venido, también dice, por los sanos, por los justos. Yo he venido por los pecadores, no por un pecador. Señor, no por uno. Como engañó por ahí un hombre diciendo, no, Jesús murió por mí nomás y yo voy a morir por ustedes. Ese hombre está predicando sataísmo, porque no está conforme a las Escrituras. No me crean a mí, crean a los escritos, por favor. Crean a los escritos. Y los escritos dan testimonio quién es el Cristo. Porque Jesús dijo, ella dan testimonio de mí, no dan testimonio del Espíritu Santo. Tampoco no dan testimonio del Padre Jehová, porque el Padre Jehová testificó de su Hijo. Dan testimonio de mí, de mí. San Juan 5:39. Y acá dice, cuando Jesús se fue a la fiesta de Canaán, eso está escrito en el libro de San Juan, que no me acuerdo muy bien el texto, él se fue donde estaban gente embriagándose, tomando, divirtiéndose y estaban celebrando un matrimonio en Canaán. Y se había terminado pues el vino. Se acabó el vino, se acabó la fiesta, porque se acaba el vino, se acaba la fiesta. Ya no había vino. Y su madre creo que le dice a Jesús que el vino se acaba, y Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora. O sea que está hablando, todavía no ha llegado mi hora y están pidiendo vino. Pero Jesús, para mostrar su gloria, la gloria de Dios, que estaba en él, la gloria, el poder, porque ese fue su primer milagro. Ese fue el primer milagro de Cristo.
Desde ahí comienza la partida del primer milagro. Para que la gente crea que Él tiene más poder sobre lo que es mundano, sobre qué es la borrachera, sobre lo que es todo lo que ellos estaban haciendo. Y para que entre la salvación y crean, Jesús le dice a sus discípulos, traigan tinajas, que antiguamente se llamaban, eran unos... Hay que explicar también eso, Dios santo. Bueno, eran unos como jarros, así como ahora que ponen a los floreros, esos jarros antiguamente se llamaban tinajas, pero no tenían hueco, porque si no se cae el agua. Ahora lo hacen con hueco para las flores, ¿no? Le ponen su eso, ¿no? Bueno. Y esas tinajas hechas de barros se llamaban tinajas o se puede decir un pocillo, ¿no? Ya. Y le dijo, llénenlo de agua. Y comenzaron a llenar sus discípulos, ¿ves? Porque también sus discípulos que estaban ahí no habían visto ningún milagro, solamente Jesús los llamó y los escogió y ahora Jesús tiene que enseñar a sus discípulos a aumentarles la fe a ellos. Qué hermoso, yo como quisiera, ¿verdad? Un día vivir con Él. Que me muestre su poder, su gloria. Bueno. Y agarró, era agua, no había uva, no había ni arroz o con algo fermentado, no había nada de eso. Oró a su padre. Él no dijo, ya, pero yo soy Dios, padre. No, él oró a su padre. Oró a su padre, o sea, él está orando a un ser superior a él, porque está orando a su padre, Señor. Por eso hay que utilizar las comas, hay que utilizar la palabra. Es como decir, yo voy a orar a mi padre. Oró a su padre, o sea, le oró, le oró. Como decir, Señor, le oró a su padre y el agua se transformó en vino. O sea, el que hizo el milagro fue el Padre con su Espíritu. Y Jesús le dice a sus discípulos, dean el agua a beber al maestresala. El maestresala era una persona, como es que en la antigüedad existían ya, y hoy en día existen los bares, las cantinas, donde hay esos degustadores de los vinos, ¿no? Los cócteles, los vinos, ¿no? Y había uno ahí que allá había probado todos los vinos y un maestresala, soy un maestro del gusto del vino, del gusto de esas cosas. Maestresala. Lo llevaron y prueba el agua. Cuando lo prueba el agua, ya no era agua, ya no tenía el sabor de agua, sino era un rico y agradable vino. Cuando lo tomó se quedó asombrado porque dice, que este es el mejor vino que he probado. Tendría un rico paladar para un degusto. Es el mejor vino. Que todos dan al comienzo el mejor vino, pero este ha guardado el mejor vino para el último tiempo. ¿Sabe lo que profetizó ese hombre? Que el mejor vino es guardado para estos tiempos. El mejor conocimiento, la mejor sabiduría es guardado por Jesucristo para estos tiempos, no es guardado por otro. San Juan 7:37 dice, el que cree en mí, no dice que cree en Jonás, en Ezequiel, en Abraham o en mí. A mí tampoco no van a creer en mí. El que cree en mí, dijo Jesucristo de Nazaret, el santo Hijo de Dios, el que cree en mí, ríos de aguas vivas correrán de su vientre. Y esos ríos de aguas vivas, ese es el mismo vino que dio Jesús en la fiesta de Caná. Y ese vino está guardado para estos tiempos, para que todos aquellos que creen en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Cristo dijo el que cree en mí. No dijo el que cree en el Espíritu Santo. No dijo el que cree en el Padre. Ahora, creyendo en Jesús, yo voy a creer en el Padre y voy a creer en su Espíritu. Pero primero yo tengo que creer en Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad,
yo soy la vida. Por mí vas a llegar al Padre. Eso está escrito en San Juan 14:6. Yo no puedo llegar al Padre si no es por Jesús. Yo no puedo llegar al Espíritu de Dios si no es por Jesús. Primero es la puerta. Tú no te puedes zampar dentro de una casa sin pasar por la puerta, pues. O alguien puede pasar, ya entrar dentro de una casa sin pasar por la puerta. Hermanos, pueden ustedes pasar, bueno que tengan el don de Jesús, pues que Jesús se trasladó y se paró en medio de sus discípulos, quizás así, ¿no? Por eso dice Jesús, yo soy la puerta. El que entra por él, haya pasto. Y ese pasto es el agua de vida guardada para los últimos tiempos. Por eso ese hombre profetiza y dice, ¿quién ha guardado este vino para los últimos? ¿Quién este vino exquisito? Y los discípulos cuando escucharon esto, tomaron ese vino. Y Jesús tomó ese vino, por eso a Jesús le decían, es un hombre borracho, pero Jesús no se emborrachó con vino natural, pues hermano. Jesús se emborrachó con un vino espiritual. Un vino, incluso hay una parte que me voy a salir de este contexto de la Biblia. Cuando Pedro, los apóstoles, estaban en la fiesta de Pentecostés y la gente comenzaba a hablar lengua, comenzaba, no sé cómo sería, que se comenzaron a burlar y decían, estos hombres están borrachos. Y Pedro se para en pie y le dice, ellos no están borrachos. Ellos están con gozo del Espíritu Santo. Tremendo. Esa es nuestra borrachera. Es mi borrachera. Cristo ya no está dando ese vino así en agua, así como Dios, sino ese fue para un símbolo que nos iban a dar, como Dios iba a darnos el Espíritu Santo y nos íbamos a embriagar del Espíritu Santo. Incluso también David se embriagó del Espíritu Santo, se sacó la ropa, se quedó con su atuendo, porque así Dios la habrá querido, se despojó de sus riquezas, se despojó de su corona y el Señor le sacó, porque David no era que danzaba, era el Espíritu de Dios, comenzó a danzar, a moverse, tanto así que su pareja de David lo creyó borracho. Wow. Lo crió borracho, porque solamente un borracho no, pero él no se calateó todo, sino se quedó con su esto, se sacó la ropa, se quedó con su esto cubriendo sus partes y comenzaba a saltar, a danzar, a moverse, pero no era David, pero su mujer. ¿Y cuántos habrán pensado, este hombre está borracho? Pero cuando acá Jesús hace ese milagro, lastimosamente muchos dicen que Jesús tomó pues el vino y la uva y vamos a tomar la sangre de Cristo, la uva, y un nazariato, según leyendo la Biblia, leyendo las Escrituras, no puede tomar vino. Entonces estoy haciendo entender un hombre comelón. ¿Por qué? Porque Jesús se sentaba con los publicanos, y se sentaba con los pecadores a comer. Ahora la pregunta es, el Hijo del Hombre es amigo de publicanos y de pecadores. Ezequiel Atacuzi Jamonal ha sido amigo de publicanos. Si ya no existen, los publicanos existían allá en el oriente. Bueno, sigamos con las Escrituras. Libro de San Mateo 10:23 dice, mas cuando os persiguieren, San Mateo 10:23, mas cuando os persiguieren de esta ciudad, oí a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. Si ustedes vienen a una ciudad, vayan a la otra, dice. Porque todas las ciudades de Israel caminará el Hijo del Hombre. Mira cómo habla. Todas las ciudades de Israel caminará el Hijo del Hombre. Está hablando para el presente. Caminará todas las ciudades de Israel. Hoy en día las ciudades de Israel no existen, hermano. Amigos, no existe.
desde el problema que hubo. Eso también tengo que contar, hablar un poco, porque esa es la realidad. Yo quisiera entrar a todo el estudio, pero tengo que hacer para que ustedes comprendan. No es solamente leer el texto, ya está, ya, y gloria a Dios. No es eso, no hay gracia. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo voy a cortar, y la destrucción que hubo también con el emperador romano Tito, fueron devastadas las ciudades de Israel y fueron quitadas las ciudades de Israel. Hoy en día, un pedacito, una partecita nada más se ha dado al pueblo de Israel. Pero lo resto, que está ahora a su alrededor, que ya no ni siquiera son las ciudades de Israel. Alrededor son los filisteos, son los árabes, están alrededor ahora ellos viviendo, y ellos son los que luchan contra el pueblo de Israel. En la actualidad el pueblo de Israel es un pueblo chico nada más, que se le ha dado, por los presidentes, se le ha dado una parte, pero el pueblo de Israel, las aldeas de Israel, pero ahora ya no son aldeas tampoco. Acá dice que el Hijo del Hombre caminará por las ciudades de Israel. Ahora son pues casas, edificios, son chalés. Y él, el Hijo del Hombre, ha caminado por todas esas ciudades de Israel. Ahora, si hablamos que el Hijo del Hombre está acá, ha sido Ezequiel atacó, porque él se declaró. Yo le voy a decir, Jonás no se ha declarado el Hijo del Hombre. No lo he escuchado, no tengo esa versión para decir que él se ha declarado el Hijo del Hombre. Ezequiel sí se declaró el Hijo del Hombre. Incluso él se declaró que Jesús murió por él en la cruz, que era incluso él el ladrón en la cruz. Tremendo, tremendo. Bueno, pues. Libro de San Juan 5:51 dice, y les dice, de cierto, perdóname, San Juan 1:51 no dice así. Y me he equivocado en la escritura ahí. Como está en mi mente, dice, y veréis el cielo abierto. Le dice eso a un varón, le dice. Veréis el cielo abierto, veréis con tus ojos. Veréis el cielo abierto. Y le dice, si no me equivoco, dice, desde ahora veréis el cielo, desde ahora. Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Eso se lo dijo a Natanael. Y Natanael era una persona que ahorita, Natanael, sus huesos, bueno, ha fallecido, no está durmiendo. Su alma, ahora el hueso, pero Jesús cuando le habla acá, le habla del presente, le dice esta palabra muy hermosa, dícele, Jesús está hablando, desierto. La palabra desierto es como decir, verdad, en verdad te digo, os digo. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si él estando con vida, él tenía que ver al Hijo del Hombre subir y bajar los ángeles. Han pasado 2500 años atrás. Natanael ha visto a Ezequiel Atacus y Gamonal bajar los ángeles de arriba y para abajo a Jonás. Una pregunta. Porque le está diciendo, de hoy en adelante veréis el cielo abierto. De hoy en adelante. De aquí en adelante, desde aquí. Ese hombre ha sido un privilegiado. Veréis los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, el Hijo del Hombre ha tenido que estar en la tierra para que suban y bajen los ángeles sobre él. Y eso está hablando hace más de 1900 años atrás. Se cuenta que yo soy Jesús. Vamos a hablar así. Disculpa, no soy Jesús. Porque de repente digo, yo soy Jesús. Ya se dijo, él es Jesús. Yo no soy Jesús. Y jamás, mencionalmente estoy haciendo para que entiendan. Y acá está, y acá esta hoja, digamos acá Felipe, Natanael. Natanael, creo que Jesús, el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, le dice,
Natanael, cuando tú estabas abajo de la higuera, yo te vi, le dice. Maestro Rabí, le dice. Tú eres el rey de Israel. Así le dice, tú eres el rey de Israel. Por cuanto creíste, le dice. De cierto te digo. Porque creíste en quién, está creyendo en él. Por cuanto creíste en mí. De cierto te digo, dice. Desde hoy en día, desde aquí en adelante, veréis el cielo abierto. Ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Para que suceda eso, el Hijo del Hombre ha tenido que estar con Natanael. Para que lo vea. Ahora dejó de ver esas cosas, pues, cuando ya pues este hombre muere o se aparta de Jesús, pero él miraba, qué hermoso, hermano, qué hermoso, qué lindo, qué lindo. Que Dios le haga abierto los ojos para ver los ángeles de subir y bajar, ángeles, no uno, ángeles. ¡Wow! ¡Qué tremenda gloria! Tremenda gloria, tremenda. ¿No? Esto es incomparable. Si yo creo que veo un ángel, pucha, Señor, que estoy viendo, bendito sea, creo que me privo ahí, pero es ángeles. Bueno, Él lo puede hacer, ¿no? Según el comportamiento del hombre. Libro de San Juan 12:23. San Juan, perdón. San Juan 12:23. Vamos a ver, voy a buscar porque ahí está un poco mal escrito. Está con otras informaciones que he dejado, con claves. Yo hago los estudios con claves. Y esas claves no me dejan leer. Entonces Jesús respondió diciendo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. La hora viene, eso está hablando para el futuro, que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. En una parte dice, Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique. Qué hermoso, qué hermoso. Y ahí viene una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Libro de San Juan 13:31, creo que ahí está. San Juan 13:31. Entonces, como él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios, el Padre, es glorificado en él. ¡Qué hermoso! Ahora, hoy Señor, ¿qué está hablando? Presente, pasado, futuro. Ahora, estaba la gente, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y mi Padre es glorificado, como decir dentro de mí, dentro de él, pero él no hablaba así, en parábolas para que no entiendan, porque Jesús habló en dos palabras, ¿eh? Jesús hablaba en parábolas, dice para que había gente que se creían sabios, se creían entendidos en esto, en las doctrinas. Por ejemplo, se creían grandes hombres, y Jesús, una parte de San Mateo 11:26 dice, te alabo Dios Padre que has escondido esta cosa de los sabios y entendido, la has revelado a los niños. Porque a Dios no le gusta el orgullo que se crea, pues, yo soy sabio, yo soy entendido. No, había gente así. Por eso yo les digo, yo esto es de pasadita. Cualquier momento me muero, Dios me recoge y se fue todo. Nada tengo, nada llevo. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me voy a la sepultura. Vine sin sabiduría, sin entendimiento, nací y todo se va al tacho. Porque todo lo corresponde a Dios y vuelve a Dios. Bien. Fácil. Gracias que me ha hecho entender esas palabras. Vine desnudo, desnudo me voy. No traje nada a este mundo, no traje conocimiento, no traje sabiduría, no traje nada. Y así como he nacido, así me voy. Así, de lo simple.
Ezequiel atacó y murió, se llevó los carros que hizo, que con toda esa plata que le dieron, se llevó los carros, se llevó las mansiones que tiene, las grandes riquezas que hizo antes de dar a los pobres, se llevó, no se llevó nada. Se llevó Salomón, se llevó David. Si Dios me da riquezas y Él quiere darme, que nunca cierre mi corazón y sea malvado, que ayude a los pobres. Y si Él no me da riquezas, no me da grandezas, bendito sea su nombre, pero que no me falte el pan de comer, que no me haga ni rico y que no me haga ni pobre. Siendo yo pobre, quizás puedo ser un ratero y robar, estafar, engañar y quede mal ante los ojos de Dios. Y siendo rico, mi corazón se desvíe y me olvide de su palabra. Mejor que me dé un término medio. 32. Y si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y luego lo glorificará. ¡Qué hermoso! Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora. ¿Qué tiempo? Pasado, presente, futuro. Ahora, desde ahora pues. Ahora si él diría, y será glorificado el Hijo del Hombre, y Dios será glorificado, ya está hablando para el futuro. Ya se me acaba. Ya se me acaba, ya me pasaron la boya. Y todavía ni siquiera faltan como 40, 30 textos bíblicos todavía. Libro de San Marcos 9, versículo 9-12. San Marcos 9-12. San Marcos 9-12. Bueno, San Marcos capítulo 9, versículo 9-12. Y descendiendo ellos en el monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre fuese resucitado entre los muertos. ¡Wow! El Hijo del Hombre tenía que resucitar entre los muertos. Acá no está hablando que el Hijo del Hombre iba a ser desecado, ¿eh? O se iba a quedar en un alcófago o una urna de cristal. Acá está hablando que el Hijo del Hombre, Señor, tiene que ser resucitado entre los muertos. A ver, voy a leer de nuevo. Me he equivocado, creo me he equivocado. Está mal la escritura. La Biblia está mal. Así dicen lo que he escuchado los jornalistas. No, señores, la Biblia está mal escrita. De repente han hecho su Biblia. Pues, pásame esa Biblia, quiero aprender. Bueno, pues, si me pasan, chévere. Porque Silverio Molina dijo que iba a hacer su Biblia. De repente ya he hecho y ya, pues. San Marcos 9:9 dice, y descendiendo ellos del monte, o sea, ellos descendían del monte, ellos, Jesús con sus discípulos, vamos a hablar así como bebitos, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, o sea, habían visto algo, que habían visto en el monte, allá Elías, Moisés, había, ya aparte de arriba, pero ya se me acaba ya, que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado entre los muertos. 12. Y respondiendo les dijo, Elías a la verdad vino antes. Y respondiendo les dijo, Elías a la verdad viniendo antes restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. ¡Wow! El Hijo del Hombre iba a padecer mucho y de nada le iba a servir. ¡Oh! ¡Santo Dios! No se ha tenido en nada. Como está escrito. Señores, no estaba escrito el libro de Marcos. No existía. Cuando Jesús estaba predicando, no existía el libro de Mateo. No existía el libro de Lucas. Porque acá está hablando Jesús y no existía. Está escribiendo, dice, está hablando Jesús y esos libros no existían. Como está escrito. ¿Dónde está escrito que el Hijo del Hombre tenía que padecer? ¿Dónde? Me voy a saltear un poquito porque se me termina. Moisés había escrito, pero no había escrito directo. Ya Jesús da la interpretación.
En la antigüedad, bueno, lo voy a cortar porque este es para contar mucho. Moisés había levantado una serpiente en el desierto. Había levantado una serpiente. Y los hijos de Israel, viendo que eran mordidos por causa del pecado que ellos habían cometido, viendo a la serpiente y tenían vida, porque Dios le dijo así. Y Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así igual será levantado el Hijo del Hombre. Pero ¿quién iba a entender eso? Ahora, en Isaías 53, 1, 2, 3 habla de la muerte de un cordero, de un personaje que tenía que llegar a la cruz y estar entre los buenos y los malos. Ahí está. Y su muerte fue con los transgresores. Dos perversos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y oró por los transgresores. Él no dijo, Jesús no dijo, les perdono sus pecados. Porque hay muchos que dicen que Jesús dijo, no, Jesús dijo, Padre. En la cruz es lo que él dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que dice Jesús. Porque si fuéramos todos ya perdonados los pecados, entonces yo no tengo que arrepentirme porque ya me perdonó. Entonces Jesús en vano diría, vayan y prediquen el arrepentimiento en mi nombre. ¿Sabes cuándo viene el arrepentimiento? Cuando yo creo que Jesús murió en la cruz, yo creo que Jesús estuvo en la tierra, que predicó, que hizo grandes milagros, hizo grandes obras. Yo creo en el Hijo de Dios que subió al cielo y se sentó en el trono glorioso, allá en las alturas, y los ángeles, pues que dice Apocalipsis, se arrodillaron delante de él y dijeron el Cordero inmolado, que él es digno, porque él dijo bien claro, San Mateo 28, 18, todo poder me es dado en el cielo, todo poder me es dado en la tierra. A él se le ha dado todo poder. No hay parte en la Biblia que diga que a Jonás, a Ezequiel o a mí o a cualquier hombre se le ha dado el poder, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a ningún hombre en la tierra, ni un ángel en el cielo. Al que se le ha dado todo poder, Jesús dijo, todo poder. San Mateo 28, 18. Se me es dada en el cielo, se me es dada en la tierra. Él ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Y en mi nombre van a ir a predicar. No dijo los 10 mandamientos. Él no dice, vayan a predicar los 10 mandamientos. Dice, en mi nombre el arrepentimiento, que se arrepientan de sus pecados. Y la remisión de pecados. Y Pedro, en Hechos 2:38, decía predicando, porque Pedro estaba predicando, hablando, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si se me va, ahorita lo que tengo poco tiempo, vamos a seguir con los estudios, vamos a seguir con el Hijo del Hombre porque falta. Y acá dice que el Hijo del Hombre tenía que ser resucitado, muerto y ser resucitado. Muerto y ser resucitado, señores, por favor. Y su muerte no iba a ser tenido en nada. Porque es verdad, prefieren creer en un hombre, en un engaño, en una mentira, en una falsedad, que han utilizado este libro, han utilizado los mandamientos de Dios, han utilizado las fiestas para ahora cantarles en himnos. Padre Israel, Cristo mi Señor, perdónanos, a tu pies he venido. Tremenda blasfemia. Libro, bueno, no sé dónde me quedé. Libro de San Mateo 17, 9, 12. San Mateo 17, 9, 12. Como descendieron del monte, bueno, habla lo mismo, les mandó Jesús diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. A ver, bendito sea Dios, acá estoy.
12. Mas os digo que ya vino Elías y no lo conocieron, antes hicieron en él todo lo que hicieron. Así el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea que el Hijo del Hombre tenía que padecer de ellos. Vino Elías, quien era Juan el Bautista, que representaba a Elías. Jesús dijo, él es Elías, dijo, ¿no? Así como Juan el Bautista ha padecido, de ellos, de los sacerdotes, de ellos, yo también voy a padecer de ellos. No en este tiempo, está hablando de ellos. Está hablando de sus discípulos. San Lucas 24:7. San Lucas 24:7. Libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 7, diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. San Lucas 24:7 dice que el Hijo del Hombre iba a padecer en manos de hombres pecadores y que iba a ser crucificado. San Lucas 24:7, señores. Y iba a resucitar al tercer día. Wow. Wow. Acá nos dice que el Hijo del Hombre iba a resucitar a los 3 días y medio, como habla de los 2 testigos. Habla al tercer día, diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Bueno, en otro estudio, porque ya se me termina, ¿por qué Jesús era el Hijo del Hombre? También voy a dar ese estudio. ¿Por qué era Jesús el Hijo del Hombre? Ese es un estudio, son estudios grandes. Ahorita estoy dando estudios, son estudios grandes para hacer entender. Conforme a las Escrituras, por favor, agarren la Biblia, ¿ya? Agarren la Biblia y escuchen el cassette, que lo estoy dando la interpretación mediante el Espíritu Santo. Y disculpa que estoy gritando, porque de repente yo a veces digo, no me escuchan, o que salga bien la grabación. Bendito sea Dios. Libro... versículo 12, ¿no? 12, 24, 12, vamos a ver. No, libro de San Lucas 22, 37. San Lucas 22, 37, rápido porque se me termina. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Con los malos fue contado, porque está escrito de mí, cumplimiento tiene. ¡Wow! Gloria a Dios. Lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. 47. Estando él aún hablando,